que también presenta parches de bosque seco. Y para ello, bueno, como ya mencioné, vamos a hablar un poco de morfología, porque tenemos que saber, ¿no? En qué sitio, en qué parte está ubicado cada término que se va a ver ahora, cada palabrita que quizás en estos primeros minutos, pues uno no lo va a entender, es muy complicado, palabras larguísimas, por decirlo así, poco entendibles, pero que con la práctica, con el desarrollo de utilizar una clave ya continuamente, uno puede darse, pues, eh, satisfecho con sus propias identificaciones, ¿no? Entonces, para ello vamos a empezar con los planos y las vistas. Tenemos un plano eh, anterior y posterior. Vamos a ver si está el puntero, acá está, ¿no? Tenemos la hormiga, esta es una hormiga tipo, ¿no? Tenemos una zona anterior y una zona posterior, una zona lateral, una zona proximal y una zona distal, un margen anterior en las alas, un margen posterior y un margen apical también en las alas. Y a partir de ahí, esta primera figura es vista dorsal, ¿no? Si es que colocamos una hormiga en el estereoscopio y vemos, por decirlo así, coloquialmente, la espalda o el mesosoma, ya hablando técnicamente, tenemos la vista dorsal, ¿no? Si vemos en la vista lateral, que es la imagen inferior, tenemos un lado dorsal, un lado ventral, igualmente un lado anterior y un lado posterior. Y en este caso, pues la hormiga está de lado, ¿no? Entonces, vamos a ver los segmentos de la pata, del tórax, del abdomen, lateralmente. Y de ahí, pues cada uno de estos términos, dependiendo de la clave que uno utilice, pues las va a estar leyendo, ¿no? Va a decir, colocar la hormiga en posición anterodorsal. Y ustedes dirán, ¿qué es esto, no? Entonces ya se sabe que tiene que ir enfocado hacia la zona de la cabeza, por ahí, ¿no? Un ladito, la parte anterior y también enfocando la parte dorsal. Y así con los diferentes planos, ¿no? En la parte posterior también hay muchas, en la parte de las claves, muchas referencias a la parte posteroventral, ventroposterior y demás terminología, ¿no? Entonces, con este esquema uno ya sabe cómo colocar a la hormiga para verla a través del estereoscopio. Y ya entrando en la morfología de la cabeza, primero empecemos con la principal diferenciación en hormigas, que es la presencia del peciolo, en este caso peciolo, y hay un segundo grupo que presenta peciolo y pospeciolo, o sea, dos segmentos en esta zona. Y a partir de ahí viene el gáster, ¿no? En ambos casos. Esa es la primera gran diferenciación en temas de hormigas, la presencia de uno o de dos peciolos, que técnicamente pues se llaman peciolo y pospeciolo, si es que tuviera dos. Si tuviera uno, solo se denomina peciolo. En esta parte, que se denomina mesosoma, eh, pues va a haber la zona del propodeo, que es la parte que estoy señalando, que justo da con el tercer par de patas, que es de importancia taxonómica, más adelante la vamos a ver. Y bueno, la cabeza, que incluye las antenas, las mandíbulas y demás segmentos. Y dentro de la cabeza, uno de los términos más recurrentes en las claves es el hipostoma. En este caso, eh, tenemos un hipostoma liso, donde estoy señalando con el cursor, mientras que en este caso para Feidole tenemos dos dientecitos denominados dientes hipostomales. En este caso hay presencia de unos pequeños dientes, ¿no?
Otro término que también es muy recurrente en las claves es el del clípeo. Este sector frontal de la cabeza, en este caso de una obrera mayor de fe y dole, todo este sector es el clípeo. Y el clípeo va a tener también sus partes, ¿no? Parte anterior, parte posterior del clípeo. Y en esta imagen inferior vamos a encontrar otro término también recurrente, que es el escrobo. El escrobo antenal, para que lo entiendan, es el área donde va a entrar, donde va a encajar la antena, ¿no? Es el espacio. Aquí se puede ver en el recuadro, y donde estoy señalando con el cursor, que es el espacio. Es ahí donde reposa la antena, ¿no? La hormiga está captando señales con sus antenas y cuando ya decide traerlas hacia su cabeza, en ese espacio es donde va a entrar, va a encajar perfectamente los segmentos antenales, ¿no? Es un espacio. Entonces, esos son los términos que más se escuchan, más se nombran en una clave taxonómica. Y que, bueno, en este caso el diente hipostomal, para observarlo hay que colocar a la hormiga en posición ventral, ¿no? Al igual que en esta figura, que es la cabeza de una hormiga del género Tauidris. En este caso no presenta diente hipostomal, pero la posición de la figura para confirmar que no presenta ese dientecito fue colocado en vista ventral, ¿no? Mientras que en esta imagen la vista es frontal y en esta de acá abajo es una vista lateral. Y aquí hay más segmentación con respecto a la cabeza. Tenemos la zona del clípeo de color amarillo verdoso en vista frontal. Y cuando pasamos a la vista ventral, este segmento, esta franja rosada, es el hipostoma. Entonces, este hipostoma puede tener o no tener dentición que va a servir para la determinación taxonómica de algunos grupos. De ahí, bueno, respecto a cada colorcito, es una porción dentro de la cabeza, ¿no? De la hormiga. Y pues, por ejemplo, en azulito tenemos el vértice, en verde tenemos el temple, en morado tenemos el área malar, que más adelante se va a mencionar por qué es la importancia, y que pues esta área malar llega, ¿no? Desde la zona de las mandíbulas hasta los ojos, ¿no? Esta zona es la denominada área malar. Eh, y bueno, ya entrando un poco más a la zona de clípeo, un poco más estructurado, por decirlo así, un poco más específico, todo lo punteado vendría a ser el clípeo, toda esta zona. El clípeo en algunos casos va a tener unos surcos, eh, y bueno, el clípeo también, dependiendo de la subfamilia, va a presentar diferentes formas, ¿no? En este caso es un clípeo un poco más ensanchado en comparación con el clípeo de acá abajo, que es un poco más delgado, ¿no? Por decirlo así. Y este clipeo va a tener, pues, en algunos casos un diente clipeal. Esta parte es la porción posterior del clipeo, la porción anterior del clipeo. Pero recordar que en las claves el clipeo es un sector importante de la cabeza de las hormigas y que va a permitir en algunos casos diferenciar subfamilias, diferenciar géneros. En esta parte ya se encuentran las mandíbulas y bueno, acá también podemos observar en la parte superior mandíbulas que ahora vamos a detallar en las siguientes diapositivas. Aquí, en las mandíbulas, ¿no? Tenemos un margen basal en la imagen de la izquierda y tenemos un margen masticador donde están los dientecitos y todo ello conforma la margen interna, ¿no? De la mandíbula.
Y la margen externa vendría a ser esto de acá, donde estoy señalando con el cursor. Esa es la margen externa y estas dos porciones son las márgenes internas de la mandíbula. Ahora, con referencia a la mandíbula, podemos ver pues, que son triangulares, en algunos casos está especializada, como en Taumatomirmex, que es un género de hormigas amazónicas, y que pues presenta tres grandes dientes, especializado en la caza, en la depredación de policénidos, ¿no? Son milpies. A través de estas mandíbulas, de estos dientes grandes, puede ir retirando los pelos venenosos que presentan estos polixénidos. Entonces, esta es una mandíbula especializada. Por ejemplo, también tenemos mandíbulas alargadas, lineales, alargadas, y en algunos casos, pues, presentan los dientes en la parte final. El espacio entre diente y diente se llama diastema y en algunas ocasiones presentan un dientecito pequeño en comparación del resto, el cual se denomina dentículo. Entonces, en este caso, estas cuatro figuras son mandíbulas lineales, eh, mientras que estas tres primeras son mandíbulas triangulares. Y cada una, pues, tiene un propósito de acuerdo a la dieta de la hormiga, ¿no? Aquí esta carena, ¿se acuerdan del área malar que va desde la zona de inclusión de la mandíbula hasta la zona de los ojos? Hay una carena. Una carena, ¿cómo la podríamos definir? Como una arruguita que nos sale a nosotros, específico en cada sitio de la cabeza de la hormiga, va a llevar un determinado nombre, ¿no? Como estamos en la zona malar, esta es una carena o carina malar y sirve pues para diferenciar, en este caso, hormigas del género Neoponera. Presentan esta carina malar como carácter diferenciador. Entonces, si observan esta carina, ya saben que es una Neoponera, ¿no? Ya a nivel de especies es otro cantar, es otra historia, pero a nivel de género, ya con esta carina podemos diferenciar uno de otro género. Y bueno, acá tenemos en vista lateral y en vista frontal, ¿no? Cómo se observa esta carina malar. Después tenemos otro tipo de carenas o de carinas en otros grupos. Por ejemplo, en Escitón tenemos la carena parafrontal, que es esta que está señalizada con la flechita en blanco, muy cerca de la inserción antenal, ¿no? Esta es la inserción antenal y esta es la carina parafrontal. Mientras que en Siphomirmex, que es otro género cultivador de hongos, presenta una carina preocular. Los ojos, aquí se observan los omatirios, acá encimita de ellos presenta una carina. Como ya le mencioné, es como una especie de arruga que presenta el cuerpo, lo podemos relacionar más o menos a ese término, la carena, la carina, ¿no? Porque no es una línea, por decirlo así, sino ya es algo muy, muy marcado, o no es una estría solamente, sino es eh, una estructura marcada, fija, perenne en la morfología, en este caso de la cabeza. ¿Por qué puede haber eh, carenas en otros sectores del cuerpo de una hormiga, ¿no? Entonces aquí ya lo vemos un poquito más grande porque en esta figura está el detalle. Aquí se observan los somatillos, pero en la figura de la derecha podemos ver ya la cabeza eh, con mayor visibilidad, y es esta carina, la denominada preocular en Siphomirmex. Y bueno, volviendo a lo del escrobo antenal, vemos, como ya mencioné, es el espacio, ¿no? Donde se va a guardar la antena cuando está en reposo.
Este escrobo antenal o este espacio puede ir, pues mira, en este caso va debajo del ojo. Aquí se encuentra el ojo, donde está señalando el puntero, y aquí se encuentra debajo, para el género basiceros. Para cefalotes, este escrobo antenal está anterior a la posición de los ojos. Este es el ojo, y aquí está el escrobo antenal, donde se va a guardar la antena. Para el género Acanthoponera, este escrobo está sobre el ojo, que podemos observar aquí el ojito, y en esta zona está el escrobo antenal, pero no llega hasta el final de la cabeza, como es en el caso de Procryptocerus, que es un género también mirmicino, donde el escrobo antenal sí llega hasta la parte final de la cabeza y está sobre el ojo de esta hormiga, ¿no? Entonces, ya por la forma o por, claro, la forma del escrobo uno puede ir determinando algunos géneros porque pues estas características son propias, ¿no? Ya a nivel de género. Tenemos aquí por debajo de la zona del escrobo, aquí anteriormente, aquí superior y aquí pues hasta el final de la cabeza como tal. Y bueno, con el tema de las antenas hay que tener un poquito de cuidado porque las claves mencionan, ¿no? Antenómeros con presencia de 9 o menos antenómeros, con presencia de 10 o más antenómeros. Eso te dice una clave, cualquiera que sea. Entonces uno empieza a contar cada antenómero y cada antenómero es un segmento que se encuentra en la antena. Estos segmentos se pueden engrosar formando las famosas clavas, que en algunos casos son de 3 segmentos, como en esta figura, como en esta otra, que es para el caso de Feidole, 3 segmentos diferenciados de mayor tamaño en comparación con el resto de antenómeros. También puede ser una clava de 2 segmentos, como en el caso de Soletnoxis, donde solo los 2 últimos segmentos están eh, con mayor tamaño en comparación del resto de antenómeros, y pueden haber pues antenas que no presenten una clava definida, ¿no? Todos los segmentos, todos los antenómeros presentan el mismo tamaño, como en el género Dorimyrmex. Entonces, volviendo al tema de los antenómeros, cuando la clave te dice 9 o menos antenómeros, ¿qué significa eso? Que tienes que contar todos los segmentos que están en la antena, incluyendo el escapo, que es el segmento más largo y que está más próximo a la cabeza, y el pedicelo. Entonces, todos los segmentos que se encuentran en la antena eh, bueno, están formados por antenómeros. Ahora que cada uno de estos segmentos lleve un nombre en particular, pues básicamente es para temas de diferenciación morfológica, ¿no? Entonces ya se sabe que cuando empecemos a leer claves taxonómicas y nos digan una cantidad de antenómeros, no solamente nos vamos a dedicar a la zona del flagelo, que vendría a ser estos segmentos, sino a toda la zona antenal o también llamada funícula. Entonces, eso incluye al pedicelo, al escapo y a todos los segmentos o todos los antenómeros. Y esto está, bueno, aquí en un rectángulo para que siempre lo tengan presente. Ahora, con respecto a los lóbulos frontales, pues en algunos casos las inserciones antenales van a ser visibles. ¿Qué significa esto? Es donde la antena se junta con la cabeza de la hormiga. ¿Y qué significa que sea visibles? Pues que la carena frontal no se proyectó y no formó un lóbulo frontal, ¿no? En este caso podemos ver aquí el inicio de la antena y esta es la zona de la cabeza como tal. Pero si la carena frontal se hubiera proyectado, se hubiera desarrollado, hubiera formado estos lóbulos como en esta imagen de la letra B.
donde ahí ya no observamos la inserción de la antena, en este caso para el género Fulacora, ¿no? Eh, un carácter diferencial los, en los géneros de la subfamilia Doriline, donde está incluido Neiva Mirmex y donde está incluido las hormigas legionarias del género Esitón, es pues que frontalmente uno puede observar la inserción antenal con la cabeza porque no se desarrolló un lóbulo frontal, ¿no? Ese lóbulo frontal está ausente y ese carácter es diferencial para Doriline del resto de subfamilias, ¿no? Ahora, viendo los lóbulos frontales, eh, pues tenemos en este caso la figura de la izquierda, cómo se expande, ¿no? En los diversos géneros. En la letra A tenemos el género Hipoponera y estos lóbulos frontales están casi juntos. Donde está señalando mi cursor son los lóbulos frontales. Por ejemplo, en Nactogenis, estos lóbulos frontales ya se van separando, se van expandiendo, pero todavía se observa la zona del clípeo, ¿no? Que es esta que estoy remarcando. Estos de acá, que parecen cachetitos, por decirlo así, son los lóbulos frontales, pero que todavía no están completamente expandidos. Ahora, para el género Siphomirmex, ya parece un Kiko, ¿no? ¿Verdad? Con cachetes inflados. Tenemos todo esto como lóbulo frontal ya expandido, esto también es otro lóbulo frontal, y aquí definitivamente ya la inserción antenal, donde va la antena con la cabeza unida, ya no se observa, ¿no? Está tapada completamente por los lóbulos frontales. Sin embargo, la zona del clípeo todavía está visible, en este caso para el género Siphomirmex. Y en cefalotes ya se expandió totalmente. Entonces el género cefalote se va a caracterizar porque los lóbulos frontales están expandidos en todo el rostro. Todo esto es un lóbulo frontal. Es como una placa. Entonces, aquí a estos lados tienes los ojos de la hormiga, pero en esta vista frontal no vas a ver nada más que una placa sólida fuerte porque los lóbulos frontales ya se unieron. Por aquí abajo están las mandíbulas y todo esto ya está unido, ¿no? Entonces, eh, para cefalotes, su carácter diferencial es expansión de los lóbulos frontales en toda la cabeza, mientras que en Siphomirmex también hay una expansión, pero no llega a cubrir toda la cabeza, ¿no? Acá tenemos la zona del clípeo, tenemos acá también las antenas que se pueden observar, la zona de mandíbulas, pero aquí con cefalotes está todo expandido y esta zona que vendría a ser la antena es donde está el escrobo, ¿no? Antenal. Y es por eso que acá un poquito, como que medio se sale. Si esa antena hubiera estado guardada correctamente, no se vería, ¿no? Como en este caso donde está, solo los ojos se observan, ¿no? Y con respecto a los ojos, pues en algunos casos también va a ser carácter diferencial, pero estos ojos son ojos compuestos, ¿no? Por omatidios. Cada uno de estos segmentos son los omatidios, y en algunos casos este omatidio, pues en esitón puede parecer fusionado, o como en lactogenis también, que pareciera que no tuvieran omatidios. Y como observó, como nos mencionó Susan en la exposición de la mañana, ella observaba, ¿no? Que las especies de hormigas que caían en la zona en las trampas Winkler, provenientes de hojarasca, tenían pues eh, los ojos disminuidos por la actividad quizás subterránea de la misma hormiga, ¿no? En comparación de las hormigas que caían en las trampas Pickfall, donde pues ahí sí presentaban ojos más desarrollados, con presencia de mayor número de omatidios y demás, ¿no? Entonces, eh,
Ahí como que se relaciona la actividad biológica con la forma que puede presentar los ojos en las hormigas. Por ejemplo, aquí tenemos para Solenopsis eh, los ojos, y bueno, contar, ¿no? Cada uno de estos omatirios puede ser un carácter diferencial para las especies, ¿no? En este caso, sus ojos están compuestas por dos omatirios, aquí hay dos, cuatro, seis, en esta imagen tenemos dos, cuatro, seis, ocho y así. Todas son del complejo Solenopsis, del género Solenopsis, pero ya a partir pues de, para cada especie va a ir variando la cantidad de omatirios eh, con respecto a los ojos, ¿no? Y entrando ya, saliendo de la cabeza y entrando al mesosoma, hay algunos términos que tienen que ir familiarizándose porque pues eh, se van a encontrar en la zona del mesosoma, ¿no? Tenemos un ángulo humeral, tenemos un surco notopropodial que abarca todo esto y que separa, ¿no?, la zona del propodeo con el resto de segmentos del mesosoma. Tenemos una espina propodial, tenemos un lóbulo propodial, el que estoy señalando, y esto ocurre en Feidole, ¿no? Entonces, muchas de las claves, estos caracteres van a estar compartidos por otros grupos de hormigas también, y lo Mirma, por ejemplo, presenta las espinas propodiales, pero son dobles, ¿no? Acá tenemos un primer par en la zona del propodeo, y en esta zona donde Feidole tiene el lóbulo propodial, y lo Mirma también tiene un par de espinas, que son espinas también propodeales, ¿no? Son dos pares de espinas propodiales para el género Hylomirma. Otro término que también es muy recurrente en las claves son el espiráculo propodeal. Nos ubicamos en la zona del propodeo y vamos a observar un espiráculo. Y también el orificio de la glándula metapleural, que es carácter diferenciador entre subfamilias. Entonces, yo sé que es muy pesado ahorita aprenderse los términos eh, morfológicos que presenta pues cada género de hormiga, cada subfamilia de hormiga, pero con la práctica, con la familiarización de la clave, pues creo que ya se van a ir dando cuenta que estos, morfológicamente las hormigas, pues sí se diferencian desde el nivel de subfamilia, ¿no? A partir ya son grandes los cambios en la morfología desde el nivel de subfamilia que para género ya podemos tener una comprensión adecuada de la diversidad, y a partir de ahí, pues, si disponemos del tiempo, si disponemos de los recursos y las claves actualizadas, poder llegar a un nivel de especie, ¿no? Pero para ello se necesita mucho de la labor del taxónomo, del que revisa los géneros, porque de ese trabajo, pues nosotros nos ayuda el tema ecológico, por decirlo así, para diferenciar una de otra especie, ¿no? Entonces, yo espero que con estos términos que estamos aquí en el capítulo de morfología, pues poco a poco vayan familiarizándose y más que todo para los chicos que nos van a acompañar presencialmente, porque ya son términos que vamos a ir viendo a nivel eh, con estereoscopio, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es otra parte es otra orientación del mesosoma. En este caso, la cabeza está para el lado derecho y tenemos tres sectores diferenciados, ¿no? Pronoto, mesonoto y propodeo. El surco notopropodial divide el propodeo del mesonoto. La sutura promesonotal divide el mesonoto del pronoto, y también se observa una glándula metapleural con un espiráculo propodial que, dependiendo de la forma, si es redondeada o en forma de U, va
indicar una u otra subfamilia. Entonces, eh, es por eso la importancia de poder reconocer primero estas partes morfológicas y saber cómo adecuar la hormiga, ¿no? Si la clave te menciona espiráculo propodial, tienes que colocar a la hormiga en una posición lateral, dorsolateral, por decirlo así, ¿no? Que se pueda observar, no en vista ventral, porque nunca lo vas a encontrar en esa vista, ¿no? Entonces la importancia de saber las vistas y dónde está ubicado cada una de estas partecitas para ya con mayor familiaridad, con mayor facilidad uno pueda ir corriendo las claves y llegando, diferenciando entre subfamilias, diferenciando entre géneros. En este caso la cabeza está para el lado izquierdo, igualmente vamos a ver mesosoma y tenemos las espinas, ¿no? En este caso es para Cromirmex. Tenemos una espina pronotal, porque está en la zona del pronoto y acá hay una espina. Entonces se denomina espina pronotal lateral, espina pronotal media en estos casos, estos pequeñitos. Si la espina se ubicase en la zona mesotonal, pues del mesotono, entonces se denominaría espina mesotonal anterior, posterior y demás, ¿no? Y la espina propodial en este segmento del propodeo. Ahora, esto que estoy señalando, ¿qué vendría a ser? Alguien que esté observando el puntero, que mencione, que diga, si están ahí. El lóbulo propodial. No, es un espiráculo. Es espiráculo propodial, ¿no? Entonces, de acuerdo al sector va a tener un nombre, y en este caso la forma es redondeada, ¿no? El orificio. Eh, pero pues ya es cuestión de ir familiarizándose ya con la terminología. Ahora, yendo al peciolo y pospeciolo, como ya mencioné, ¿no? Hay grupos de hormigas que presentan un peciolo, un segmento modificado del abdomen, se modificó y formó el peciolo, y este peciolo eh, tiene pues algunos segmentos, ¿no? En este caso, debajo del peciolo tenemos el proceso subpeciolar. En la unión del peciolo con el gáster tenemos a la prora y acá ya se ve con mejor claridad el segmento que estaba señalizando en la anterior diapositiva, que es el espiráculo propodeal, ¿no? ¿Por qué propodial? Porque está en la zona del propodeo, por eso. Y en esta zona de acá abajo está el orificio de la glándula metapleural. Entonces, este es para el caso de las hormigas que presentan un peciolo. Para las que presentan peciolo y pospeciolo, aquí tenemos en este caso el peciolo conformado por el nodo y el pedúnculo, que es el que se une al tórax. Aquí se observa también el espiráculo propodial, donde estoy señalizando. Aquí abajito se ubica en la zona del pedúnculo el proceso subpeciolar. En algunos casos hay un espiráculo peciolar también, en algunos no. Y para el postpeciolo, este segundo segmento modificado del gáster, tenemos un proceso subpostpeciolar. Es muy diferente al proceso subpeciolar. Este proceso subpostpeciolar se ubica en el postpeciolo. Así que se van relacionando los nombres con las ubicaciones, ¿no? Como se pueden dar cuenta. Y bueno, hay algunos términos morfológicos con respecto a las patas, y en este caso con las espuelas, ¿no? Esta es una espuela simple, espuela tibial, que es parte del género Ectatoma, mientras que las modificaciones, ya por ejemplo en esta figura B, tenemos una espuela pectinada propia del género Acanthoponera, ¿no? Parece un peinecito esta espuela. Y en este caso, en la figura 6 y D, tenemos la espuela para el género Camponotus,
que es pues una espuela del tipo barbuda, por decirlo así, ¿no? Se observan aquí las vellosidades, los pelitos en toda esta espuela. Entonces, aquí para reconocer pues a Cantoponera y uno de los pasos en la clave es el reconocimiento de una espuela pectinada en forma de peine. Con respecto a las garras, tenemos garras simples para géneros como Camponotus. En algunos casos las garras presentan un diente preapical, que en este caso es para el género Ectatoma, y hay unas garras ya modificadas, denominadas garras pectinadas, que también es en forma de peine y es propio del género Lectogenis, ¿no? Entonces, hasta la diferenciación morfológica en las garras también nos puede dar una diferenciación entre los distintos géneros. Y pues, ¿qué claves estamos utilizando ahora, no? ¿Qué recursos tenemos para la diferenciación de una y otra especie en hormigas? Como ya mencioné, la clave, la guía inicial para diferenciar entre géneros es esta realizada en Brasil, la guía para los géneros de formigas do Brasil, elaborado por Rodrigo Feitosa, Aitana Fernández y demás colaboradores, que es escrita en portugués y que reúne toda la fauna registrada en Brasil y en algunos casos en el Neotrópico, si es que no me equivoco, por ahí. Y después llegó la guía al español de la mano de Fernando Fernández, de Roberto Guerrero, que pues espero poder contar una comunicación con el doctor para que nos pueda brindar la charla hoy día o en su defecto enviar una grabación al grupo. Y en esta versión en español, que es la guía de hormigas de Colombia, pues todas las claves ya están españoles en formato español, se puede entender mejor y hay muchos gráficos con respecto a la morfología, ¿no? Pero eso fue en el año 2019, entonces ahora estamos 2025 y salió la guía ilustrada para la identificación de subfamilias y géneros de hormigas en Brasil, que también puede ser aplicado a la zona de Perú porque la fauna peruana está hasta en estos momentos inmersa en la fauna brasilera. Todavía no hay una diferenciación con respecto a las especies, como en el caso de Colombia, que sí ya poco a poco está yendo a una fauna de hormigas propias de Colombia y que un poquito dificulta el uso de una guía, de una clave como la de Feitosa y Díaz recién publicada, ¿no? Esta clave está en portugués, pero es pictórica, entonces significa pues que vas a observar ni bien vayas pasando la clave, vas a observar a qué se refiere cada uno de de estos enunciados con su respectiva figura, ¿no? Entonces, hasta ahí alguna pregunta, algo que haya quedado en duda, porque eh, es bueno eh, poder resolverlas ahorita en el momento. Si tuvieran dudas, si he tratado de hacerlo despacio, con pues, un poco de eh, familiarizarlos a ustedes con estos términos. Y si es que no ha quedado claro, se puede repetir, ¿no? No hay ningún problema, contamos con el tiempo todavía. Si alguien tiene dudas o preguntas para esta primera parte.
comentarios o algo, o están ahí o no están. Esta es, eh, perdón, bueno, gracias. Esta guía que menciona se encuentran de manera online gratis. Son fáciles de Sí, encontrar. sí, igual, como mencioné, se va a crear una carpeta con los principales artículos, claves taxonómicas y recursos para que ustedes lo tengan ya de forma definitiva, pero sí, está disponible. Es lo bueno del trabajo de Rodrigo Feitosa en la en la Universidad Federal de Paraná, y en la cual él es la guía, la cabeza, o mejor dicho, la reina, hablando ya en términos microecológicos. Y una de sus obreras, pues, es Mónica, la doctora Mónica, que estuvo con nosotros, y que pues alimenta a estas guías, a estas claves con sus trabajos de revisiones, ¿no? Cada uno de los miembros del laboratorio del doctor Feitosa se encarga de un género en específico, de hacer la revisión tanto en Brasil como en algunos casos en el neotrópico. El único detalle aquí es que, eh, pues, si hacemos una revisión a nivel de neotrópico, necesitamos ir a diversas colecciones, ¿no? Y muchos de los casos, pues algunos, hay recursos limitados para viajes y para estar revisando material de otros países. Eh, y lo que ellos optan, pues, es realizar pasantías en su laboratorio, donde cada uno de los estudiantes de cualquier parte de Latinoamérica puede ir con sus muestras, pedir un auxilio en la identificación y con ello, pues los del laboratorio del doctor Feitosa se alimentan también de nuevas muestras, de nuevas fotografías, ¿no? Entonces, es una manera de ellos también de poder observar fauna de otros países, fauna mirmecológica, a través de un programa de pasantías en su laboratorio de una semana, por decirlo así, y pues enriquecer también su conocimiento, ¿no? Entonces, la clave sí está disponible, ha salido recién. Esta captura de imágenes es del material suplementario, porque la clave, diré, porque el paper como tal abarca pues otros tópicos y en las que se incluyeron al finalizar como material suplementario, pues fue la clave para subfamilias y para géneros. Se les va a pasar y de eso sí, no tengan dudas. Eh, y bueno, aquí lo importante de las claves pictóricas, pues es la presencia de las imágenes, ¿no? Las imágenes nos dan un contexto de mucha ayuda porque pues uno puede estar leyendo y leyendo los enunciados y no saber cómo colocar la hormiga, si en vista frontal, en vista lateral, en vista ventral, a qué se refiere esta parte de la clave, si cumple o no cumple el enunciado. Y bueno, también es importante la asistencia de una persona con mayor expertise en identificación de hormigas, ¿no? Entonces, sí, aquí como menciona Carlos, pues es de memorizar, de practicar más que todo, correr la clave poco a poco, llegar a nivel subfamilias, después adentrarse a nivel de géneros, porque no es tan complicado como llegar a especie, y donde sí pues las claves se ponen un poco complicadas, los términos y pues, las formas se complican un poco más, el tamaño de la hormiga también, si es que es pequeñísima, pues un estereoscopio normal no nos va a ayudar tan bien, a menos que tenga un buen zoom, pero es cuestión de práctica, ¿no? Empecemos con subfamilias y de ahí poco a poco podemos ir entrándonos a géneros y a especies. Ahora, hay un detalle, ¿no? Para especies, no todos los géneros están, pues, con revisiones actualizadas, ¿no? Entonces, vas a encontrar
Por ejemplo, Camponotus es un género hiperdiverso y que lleva a los doctores McKay alrededor de 10 años y todavía no pueden publicar una clave para Camponotus de la región neotropical. Entonces es un arduo trabajo y que en algunos casos debe ser desmenuzado para poder llegar al objetivo, ¿no? Que es proporcionar una clave de identificación de las especies neotropicales de Camponotus, ¿no? En este caso, ¿no? Es por eso que Brasil es referencia con respecto a las descripciones de nuevas especies, porque sus investigadores están especializados ya a nivel de géneros, a nivel de subfamilias, de tribus, de hormigas, y eso les da una mayor chance, ¿no? De, pues, conocer la fauna mirmecológica, y ya ellos igualmente también tienen un déficit más que todo por el área que ocupan como país, ¿no? Igualmente, nuevas generaciones de taxónomos están saliendo en los laboratorios y ya dedicados a realizar las revisiones, y esas revisiones nutren a los ecólogos, ¿no? Porque les da las herramientas para diferenciar una de otra especie. Ahora, cada clave va a tener un glosario, un término morfológico que va a dar a entender mejor, a comprender mejor lo que se menciona en el documento, y en algunos casos pues puede estar con imágenes, ¿no? Entonces, si hay alguna otra pregunta por ahí que quisieran realizar. Claro, ya, ahorita voy a enseñar con las diapositivas. Entonces nos ubicamos en los lóbulos frontales. Aquí estamos, ¿no? Sí, sí, pueden observar. ¿Me confirman? Sí, sí se puede ver. No sé si pasó las Sí, diapos. sí, sí puedo. Ya. Entonces, con el puntero, ¿no? Los lóbulos frontales, eh, a ver, aquí nacieron de la expansión de una carina, que era una carina, si es que lo comparamos con algo de nuestro cuerpo, pues es una arruguita, ¿no? Que por más que tú, no sé, pues te muevas o que quieras inyectar algo, va a estar bien, va a estar fijo ahí porque ya es pregne, ¿no? A menos que se haga una operación y esas cosas. Pero una carena o una carina, en algunos libros es carina, en otros carena, es esa arruguita fija, perenne. Es más gruesa que una sutura, es más profunda también que una sutura, por ello que se diferencia. Entonces, la expansión de esa carina frontal da origen a los lóbulos frontales. Estos lóbulos frontales, dependiendo pues de la subfamilia, van a pues, en este caso, para el género Fulacora, van a cubrir a la inserción antenal, donde la inserción antenal es donde la antena se une a la cabeza. Si tú no la ves, es porque hay un lóbulo frontal desarrollado. Si tú ves esa inserción, como acá tenemos al cóndilo basal y acá tenemos el inicio de la antena, este cóndilo está visible, se une con la cabeza, y aquí no hay un lóbulo frontal que tape, ¿no? Esta imagen, estos segmentos, ¿no? De la antena. Entonces, en este caso, se menciona que hay una ausencia del lóbulo frontal y que es característico de la subfamilia Doriline, y en este caso también para todos los géneros que conforman esa subfamilia. En este caso, la imagen es de el género Neivamirmex. Entonces, ahí hay una primera diferenciación. De ahí, cuando presentan los lóbulos frontales, estos lóbulos frontales se pueden expandir, y al expandirse también dan origen pues a características únicas para el género, ¿no? Por ejemplo, estos lóbulos frontales del género Hippoponera
pertenecen a la subfamilia Ponerine. En este caso están juntos, ¿no? Que es casi, casi juntos. Por acá debe haber una línea, una franja delgada del clípeo separando uno del otro lóbulo. Para el caso de Nactogenis, tenemos acá la zona del clípeo y acá los lóbulos frontales, ¿no? Un poquito más ensanchados. Para el caso de Siphomirmex, ese ensanchamiento ya va cubriendo más porción de la cabeza, porque ya va llegando hasta los lados, hasta los márgenes laterales, ¿no? De la cabeza. Entonces, ya parece pues unos cachetes inflados, una cosa así. Todavía se observa clípeo, pero la expansión del lóbulo frontal ya es más notoria. Y en este caso, al expandirse el lóbulo frontal, si seguimos la línea, vemos, si seguimos en este caso la carina, vamos a ver que llega hasta el ojo y forma un espacio, ¿no? Que vendría a ser el escrobo, donde la antena va a reposar. Este espacio es el escrobo. Entonces vemos aquí de nuevo la carina, en este caso ya es un lóbulo ya formado, se va expandiendo, y si seguimos, va a dar la vuelta hasta la parte superior de la cabeza, va a regresar y va a formar un espacio donde se va a guardar la antena. Pero aquí los lóbulos frontales ya están ensanchados. Y en cefalotes, esto es ya característico de cefalotes, lóbulos frontales fusionados. Es una placa que tiene esta hormiga, es como un casco cubierto que cubre toda la cabeza y tienen los ojos a los lados, ¿no? Entonces, aquí hay fusión de lóbulos frontales, fusión de clípeo, y solo se ve aquí en la parte de abajo las mandíbulas, y en los laterales, pues los ojos, ¿no? Y esta expansión llega hasta los márgenes laterales también de la cabeza. Por este lado, por el lado izquierdo para cefalotes, se observa la antena que está un poco salida. Pero ¿esto qué quiere decir, no? Que justo en esta zona pues está el escrobo, entonces si se hubiera acomodado un poquito la antena de la hormiga, esta hubiera encajado perfectamente. Solo dando visible solamente a los ojos, ¿no? En cefalotes, característica del género cefalotes, es esta expansión de todo el área de los lóbulos frontales junto con el clípeo. Entonces, hasta ahí estamos claros con el respecto a los lóbulos frontales. Esta es la zona del clípeo, es la zona anterior y posterior del clípeo. Ahorita lo señalo con el, con el puntero. Sí, o sea, dependiendo, ¿no? Del género de hormiga, eh, esta zona del clípeo, un ratito, puntero láser, aquí está. Esta zona es el clípeo, esta es la zona anterior y esta es la zona posterior. Ahorita lo vamos a ver con mayor detalle en otros géneros también, pero en algunos casos pues puede ser una franjita delgadita, como acá en el caso de Hipoponera, que aquí divide los lóbulos frontales, pero esta división generada por el clípeo es muy, muy delgadita, muy estrecha, ¿no? En comparación pues de Nactogenis o de Siphomirmex, donde el clípeo abarca un poco más de zona y divide más a los lóbulos frontales, ¿no? No están tan próximos como en Hipoponera, si es que me dejo entender. ¿Sí? ¿Lo tenemos clarito? ¿Sí? ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Algo que no haya quedado bien para volverlo a repetir? De repente sí, un poco más ya de familiarización, de empezar a leer, ¿no? Ya claves taxonómicas actualizadas, y con ello pues ya podemos empezar a identificar, ¿no? Subfamilias, géneros. En este caso ha sido muy, muy puntual porque son hormigas que
quizás vayamos a ver eh, en el taller presencial si es que caen en las colectas, ¿no? Tanto colecta manual, colecta con trampa Pickfall y cernido de hojarasca, porque se va a utilizar trampas mini Winkler también. Entonces, esperemos que al menos estos géneros que estamos presentando caigan en estas trampas. Entonces, creo que no hay más preguntas. A ver si seguimos ya con géneros. También acá, para resaltar, hay recursos web como Unweb, que es un repositorio de imágenes. Son fotografías de los tipos de hormigas de todo el mundo depositados en las diferentes colecciones y que fueron digitalizadas, ¿no? En este caso se tiene de la colección de la Universidad de Sao Paulo, del Museo de Sao Paulo, donde trabajó en su momento la doctora Mónica, y está disponible ese recurso con mucha información sobre hormigas depositadas en esa colección y que ahora ya las podemos al menos observar virtualmente. Y también hay imágenes del Museo Americano, imágenes de museos europeos, donde hay tipos, donde están las hormigas con las que se hicieron las descripciones de las especies, ¿no? Todas digitalizadas. Ahora, uno podría decir, ¿no? Puedo utilizar ese recurso para identificar, y te podría decir que no, porque son imágenes y hay algunas estructuras que no vas a poder observar en las imágenes. Sí podrías confirmar hasta el nivel de género, de ver pues que estás corriendo la clave acertadamente, pues comparar la morfología de tu hormiga con las que se presentan en Unweb a través de las fotografías, pero solo hasta ese nivel, ¿no? Ya a partir de identificar especies ya es un poco complicado con fotografías, entonces lo que se recomienda es conseguirse las claves taxonómicas de cada uno de los grupos, ¿no? Y bueno, acá hay unos principales géneros de hormigas que se pueden o que se encontraron en bosque seco del Perú en los dos estudios con los que se tiene registro, ¿no? Hasta el momento. Un trabajo en la Quipampa y el trabajo de las hormigas de Piura, el listado de las hormigas de Piura, ¿no? Y muchas de ellas registradas en bosque seco. Entonces, ¿qué dijimos de Doriline? Que las inserciones antenales son visibles. Uno puede observar aquí cómo se une la antena con la cabeza y el cóndilo basal, porque no hay un lóbulo frontal que tape, ¿no? Entonces, Doriline tiene pues esa característica, y en este caso el género Esitón también lo tiene por pertenecer a la subfamilia, y vemos una inserción antenal visible. Parecitón ya propiamente dicho, y en el caso de la casta obrera o soldados, las mandíbulas son como ganchos, mandíbulas largas, y también tiene un propodeo armado con un par de espinas, ¿no? Nos ubicamos en la zona del propodeo, es esta zona que se une ya al peciolo, y vemos aquí un par de espinas. Este es para el género Esitón, ¿no? O las denominadas hormigas legionarias. En el caso de Cylindromirmex, que también pertenece a los Doriline, tenemos aquí la presencia de escrobos antenales, ¿no? Y en este caso hay unos ojos bien desarrollados y todo el cuerpo presenta estrías, ¿no? Tanto la cabeza como el mesosoma. Ahora, acá uno podría decir, no, este es un peciolo y acá hay un pospeciolo, pero no, no es así. Todo esto es el gáster y acá hay una constricción muy marcada. Acá este género presenta solo un peciolo, ¿no? Y aquí en esta zona es el proceso subpeciolar.
Entonces, todo lo marcadito aquí es los escrobos antenales presentes. Y en este caso, en Doriline, aquí no se observa, ¿no? Cómo la antena se une a la cabeza. Y es que esto también hay excepciones en algunos grupos, y en este género Cylindromirmex, pues es uno de ellos, ¿no? A pesar que es un Doriline. Ahora, pasando a Dolicoderine, ya es un poquito de hormigas un poco mayores, un poco más grandes, y hay dos caracteres que pues deben tener en cuenta. La presencia del samóforo, son estas especies de pelitos en la zona eh, posterior del clípeo, esta que estoy resaltando, y la presencia de una protuberancia coniforme que se proyecta en la zona del propodeo, ¿no? No es una espina, es algo cónico. Entonces, es muy característico de todas las hormigas del género Dorimirmex. Y para Formicine, que es la subfamilia en la cual se encuentra Camponotus. Camponotus a veces se suele confundir con Dolicoderus, porque a veces son pues ambas de color negro y tienen la misma forma del mesosoma continuo, ¿no? Pero para diferenciarlo vamos a colocar ambas hormigas en vista frontal, porque solo en Camponotus esta inserción antenal está separada del margen posterior del clípeo. Entonces, no, en el resto de hormigas las antenas se insertan en esta zona, pero solo en Camponotus se mueve y se insertan en esta otra zona, ¿no? Y acá, bueno, también hay unos lóbulos frontales de menor tamaño, un poco más delgadas, pero sí presentan. Y otra característica para Camponotus es pues el mesosoma continuo, ¿no? No hay una sutura o algo que divida muy visible las partes del mesosoma, como el pronoto, mesonoto y propodeo, sino acá parece que fuera pues todo continuo, ¿no? Y de repente hay unas suturas muy levemente, pero no deforman la continuidad del mesosoma. Eso es a lo que se refiere, ¿no? Y no presenta espinas, ¿no? Como en otros géneros pudieran haber espinas en la zona del propodeo, espinas en la zona del pronoto y demás, ¿no? En este caso es un mesosoma continuo, limpio, sin espinas. Y definitivamente acordarse pues que las antenas están separadas de la zona del clípeo, y ese es un carácter diferencial para todas las hormigas del género Camponotus. Con respecto a Paratriquina, tenemos pues que presentan escapos extremadamente largos y sin pelos erectos, ¿no? Acá hay pelos decumbentes, pelos echados sobre el eje del escapo, pero nunca pelos erectos, ¿no? Estos pelitos son de la cabeza que uno puede observar, pero en el escapo no presentan esa característica de pelos erectos que sí la presenta el género Nilanderia. Entonces es muy común eh, confundirlas, ¿no? Paratriquina con Nilanderia, porque ambas son similares, color marrón, eh, un peciolo así pequeño, triangular, y también con escapos antenales largos, pero la diferencia es que Paratriquina no presenta pelos erectos en la zona del escapo, mientras que el género Nilanderia sí los presenta, y es muy notorio, muy visible, los escapos erectos, ¿no? Y este género pertenece pues a la subfamilia Formicine. El Formicine presenta un acidoporo característico de la subfamilia y pues la presencia de un solo peciolo, ¿no? En cambio, Myrmicine, acá sí tenemos peciolo y
y pospeciolo, ¿no? Entonces, tenemos dos estructuras y a partir de ahí tenemos el gáster. En Acromyrmex, el dorso del mesosoma presenta 4 o 5 pares de espinas uniformes, porque en algunos casos este género se puede confundir también con Trachymyrmex, donde las espinas presentan tubérculos en esta zona, o también se pueden confundir con el género Ata, pero el género Ata solo presenta 3 pares de espinas en el mesosoma. Entonces, Acromyrmex es la que presenta los 4, en algunos casos 5 pares de espinas uniformes, ¿no? Ya tenemos 1, 2, 3, 4 pares de espinas. Y el gáster, pues, presenta en el primer segmento unos microtubérculos en esta zona frontal del gáster, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la vista frontal tenemos acá los lóbulos frontales, la zona del clípeo, que es esta que estoy dirigiendo con el cursor. Y aquí, bueno, vienen las antenas, ¿no? Entonces, recordar que para atacefalotes, o mejor dicho, para el género Ata, tenemos 3 pares de espinas. Para el género Acromyrmex tenemos 4 o 5 pares de espinas. Y para el género Trachymyrmex, estas espinas presentan tubérculos que son únicas, que son el carácter diferencial en Trachymyrmex. Y otro género Myrmicine, que es muy común colectarlas, es del género Crematogaster. ¿Cómo sabemos, pues, que es Crematogaster, no? Primero, por la presencia de peciolo y pospeciolo, como toda Myrmicine. Tiene 2 segmentos en esta zona. Pero la forma del gáster, pues, puede dar la percepción de un corazón, ¿no? Si es que lo vemos desde la vista dorsal. Y este gáster, esta última porción, toda esta última, se puede doblar hasta la zona sobre el mesosoma, ¿no? Cuando están vivas, cuando están activas, suelen levantar este gáster hasta la zona del mesosoma, ¿no? Todo esto es el mesosoma. Y aquí también se pueden observar espinas propodeales, y de acuerdo al tamaño va a diferenciar una de otra especie, si es que la espina se curva o si es que en la cabeza hay pelos erectos o pelos decumbentes o pelos recostados. También va a ser carácter diferencial entre especies de Crematogaster. Pero ¿cómo llegar al género? Pues muy simple, porque el gáster presenta la forma de un corazón, ¿no? Este es el género más sencillo de poder reconocer dentro de las mirmicines por esta característica del gáster acorazonado. Ahí está. Entonces, si seguimos, tenemos a cefalotes. Hemos tanto hablado de cefalotes y sus lóbulos frontales fusionados. Tenemos pues aquí que pertenece a la subfamilia Myrmicine. Eso quiere decir que presenta un peciolo y un pospeciolo, dentro de las cuales se encuentra en la tribu Atini, y cefalotes presenta 119 especies, ¿no? Como género. Vemos acá la comparativa de cefalotes con otros géneros, ¿no? Tenemos lóbulos frontales expandidos y lóbulos frontales no expandidos en otro género de hormigas. Tenemos ojos posicionados posteriormente, y los ojos en otro grupo de hormigas pueden estar en la parte central, en la parte anterior de la cabeza, pero no en la parte posterior como en cefalotes, ¿no? Tenemos un exoesqueleto muy rígido, muy, muy duro, difícil
romper, como en el caso de otras hormigas de cuerpos más frágiles, ¿no? O sea, es más, son lisos, brillosos, en comparación con cefalotes que presentan un cuerpo para resistir, pues, caídas o quizás algún tipo de depredador en específico. Y bueno, los escrobos antenales son profundos, ¿no? ¿Qué harán los escrobos? Donde la antena se guarda como una especie de estuche, ¿no? En otro grupo de hormigas no presentan escrobos o es una impresión muy, muy ligera. Entonces, para cefalotes sí se sabe, se tiene conocimiento que estos escrobos antenales son muy profundos. Y bueno, cefalotes con otro género que es muy, muy similar, que es Procryptocerus, que también es mirmicine. Podemos, pues, la principal diferencia, que aquí también hay fusión de lóbulos, entonces podemos ver que la principal diferencia está en la posición del escrobo. En cefalotes está antes y por debajo de los ojos, mientras que en el género Procryptocerus el escrobo antenal está sobre el ojo. Entonces podemos diferenciarlos de esa manera. Y un género que es muy, muy común de hallarlos en Lambayeque y en la universidad, propiamente dicho, hay nidos ya establecidos, es Odontomachus. Dentro de las características principales para este género, pues tenemos las mandíbulas lineales alargadas, tenemos una carina nucal en forma de V y tenemos un nodo peciolar cónico o puntiagudo. Este género se suele confundir con otro género también muy, muy parecido o similar, que es Anochetus, que también presenta las mandíbulas lineales, que también presenta el nodo peciolar cónico, pero que en la carina nucal es de otra forma, ¿no? No presenta la forma de V, como sí lo presenta Odontomachus. Y como se mencionó en la mañana, pues en este género de hormigas, la posición del triángulo donde va a ir montado es entre el primer y segundo par de patas. ¿Y cuál es el motivo? La presencia del proceso metaesternal. Esta vista es vista ventral y nos va a ayudar a diferenciar una de otra especie por la forma del proceso metaesternal. Entonces podemos ver acá tres formas que si nosotros cubrimos con un triángulo, no vamos a poder observar y no vamos a poder llegar a nivel de especie. Y esto es gracias a Eder Franza, estudiante del laboratorio del doctor John Latke, vecino del laboratorio del doctor Feitosa en Paraná, que hizo la última revisión para el género Odontomachus para el neotrópico. Entonces acá tenemos las imágenes de las especies que uno puede encontrar en Perú, como Odontomachus armatodus, Odontomachus bauri, y pues que no, tienen, ¿no? La diferencia en este proceso metaesternal para distinguir una de otra especie, ¿no? Tenemos acá en este caso en forma de dos puntas, aquí un poco redondeados, aquí redondeado, este proceso metaesternal, y es por ello que recalco que el triángulo para hacer el montaje en Odontomachus tiene que ir en el primer y segundo par de patas, porque estas estructuras se encuentran entre el segundo y tercer par de patas. Y bueno, también es necesario tener un estereoscopio con buen alcance para poder distinguir estas estructuras en la zona ventral y buena iluminación también, ¿no? Y otro género, ya dentro de otra subfamilia, que es Pseudomyrmecine, tenemos al género Pseudomyrmex.
Aquí los caracteres diferenciales es pues que del tamaño total de la cabeza, los ojos ocupan más de la mitad, ¿no? Se observan unos ojos grandes. Presentan 3 ocelos frontales y las antenas con 12 segmentos. Al igual que otras subfamilias, también presentan un peciolo y un pospeciolo, pero a diferencia de otras subfamilias, la presencia de estos enormes ojos eh, las diferencia, ¿no? Ahora, un género similar a esta puede ser Gigantiox. Gigantiox destructor es una especie amazónica, pero que también cuenta con los ojos grandes, que ocupan casi la mitad de la cabeza, pero que no presentan un peciolo y un pospeciolo, ¿no? Porque Gigantios, el género Gigantios, está incluido dentro de la subfamilia Formicine, y en este caso estamos hablando de una pseudomirmecine, que juntando pues estos caracteres nos llegamos al género Pseudomirmex. Y eso ha sido todo por el momento, a menos que hayan preguntas o que deseen que vuelva a repasar, ¿no?, las partes de morfometría, de morfología, para que quede claro, ¿no? Que quedo atento a sus preguntas o dudas, si fuese posible, ¿no? Si es que tuvieran algunas. Esto definitivamente en el taller presencial pues se va a observar a mayor detalle, vamos a contar con estereoscopios para cada participante, y ahí ya de una manera pues ya más personalizada, con las claves que ya están impresas ya, eh, pues empezar paso a paso, ir eh, determinando cada uno de los caracteres que nos llevan a separar entre subfamilias, entre géneros, y de ser posible entre especies, pero vamos viendo poco a poco, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna duda, algún comentario, algo que no les haya quedado en claro o que vuelva a repetir. Disculpe, Sí, ¿la venación en caso de las aladas es de importancia o no es relevante? como mencioné, bueno, o si es que no lo mencioné, es esta diferenciación entre especies está basada a nivel de obreras, ¿no? Entonces las obreras no cuentan con el sistema alar de una reina, de un macho. Eh, bueno, ahora ya con nuevos estudios ya salió una primera versión de una clave para machos con algunos géneros, ¿no? Porque es un poco dificultoso poder capturar machos de todos los géneros conocidos, ¿no? Entonces se lanzó una primera versión, la cual ayuda, pero nosotros para este taller, y también porque no contamos con machos colectados, vamos a utilizar la clave para obreras. Y en algunos grupos, como es el caso de Feidole, la clave para llegar a especie pues se encuentra en las obreras mayores, ¿no? Este grupo es polimórfico, entonces en sus obreras presentan dos formas, una forma menor, una forma mayor. La única diferencia entre esas dos formas es el tamaño de la cabeza, porque las obreras mayores, o comúnmente llamadas soldados, que en realidad deberían ser soldadas, pero son hembras, eh, presentan la cabeza de mayor tamaño, ¿no? Entonces es la única diferencia en la morfología. Ahora, eh, como no tengo la expertise y no he utilizado todavía la clave de machos porque no tengo las muestras tampoco, no sabría decir qué tan relevante es la venación alar y qué tan diferenciador sea con respecto de un género con otro género.
Quizás a nivel de subfamilia sí podría haber pues una diferenciación en la venación alar de los machos, pero a nivel de género sí no sabría, ¿no? Igual no tengo la experiencia con esta clave de machos, pero es un reto pues que en algún momento ya teniendo las muestras, haciendo las colectas, porque estos machos se suelen colectar con trampa de luz en las noches, poder manejar la clave, ¿no? Además que es una clave nueva, entonces están los especialistas también revisando sus gavetas, viendo que la clave sea entendible, que la clave llegue a resultados, porque pues es una clave nueva, hay que testearla, hay que pues ponerla a prueba, ¿no? Y ver qué hay que corregir y que si se sigue manteniendo y si es que siguen apareciendo más especímenes alados, ¿no? Ese es un poco el limitante que yo tengo ahora con respecto a las muestras y pues por ello no he podido correr con la clave para machos, ¿no? Esa es mi respuesta. Pero esperemos que en un futuro pues se pueda hacer, ¿no? Es un reto también importante y ojalá lo cumplamos. Pero por mientras seguimos con las claves para obreras a nivel de género y a nivel de especie. ¿Alguna otra pregunta que quisieran realizar? Porque de aquí viene la exposición de el doctor Gibran, él es mexicano, y ya nos va a dar eh, una perspectiva, una comprensión de qué hacer con todos estos datos, ¿no? Ya salí a campo, ya colecté, ya identifiqué, contabilicé. Ahora, ¿cómo eso lo transformo en un estudio de diversidad? ¿Qué paquete en R utilizar? Y cómo interpretar estos datos, ¿no? Es la parte que le toca al doctor cuando sea su turno a partir de las 5, si no me equivoco. Si tienen alguna duda o si quieren resaltar algo más, o bueno, algo que comentar. La clave de Odontomacus se les va a hacer llegar también, porque es la última, eh, es la más actualizada y ya incluye pues hormigas del neotrópico, ¿no? Entonces está muy buena, es del año pasado, de Eder Franza. La voy acá a presentar para que vean el nivel de detalle de la clave en un género como es Odontomacus, hormigas cazadoras generalistas, pero de importancia también, ¿no? Entonces tenemos en algunos casos la diferenciación por las estrías, eh, en otro caso por la forma del peciolo. Sí se está pasando, ¿no? Sí me pueden confirmar. Sí, sí se Sí. nota. Ya, entonces, mire, hay diferenciación en las formas del peciolo, en este caso es de los machos, ¿no? Porque en las obreras, como ya mencionamos, terminan en una forma de punta. En este caso es una forma cónica y corresponde a los machos. En algunos casos va a presentar un pedúnculo pequeño, en otros casos no, pero esas diferencias que él ha observado, pues le ha permitido catalogar un buen grupo de hormigas de este género Odontomacus para el neotrópico. A ver, ¿qué más? Igualmente el proceso metasternal
En este caso, en machos también hay diferenciación, ¿no? En la figura A termina en puntas, mientras que en la figura B es un poco más cónica, ovalada, por decirlo así, ¿no? Que vendría a ser para Odontomachus bauri, que es una especie muy, muy común acá en Perú. Y bueno, ahora ya las fotografías para Odontomachus incluyen, ¿no? La frontal, la lateral, la dorsal para ver las estrías en el mesosoma y la ventral para ver el proceso metasternal, ¿no? Ya está incluida esa nueva fotografía. Anteriormente solamente teníamos tres, que era la frontal, dorsal y lateral. Y ahora tenemos fotografías en ventral también para ayudarnos a diferenciar una de otra especie. ¿Alguien levantó la mano? A ver. Ya, a ver, ¿qué dice? Siendo que en algunos géneros hay especies simpátricas, se han reportado casos de hibridación o especies crípticas. Especies crípticas sí, y que están en proceso pues de descripción, ¿no? Es muy común, al menos en Feidole, el reporte de especies crípticas, porque son muy difíciles de diferenciar de una u otra manera. Lo que se está empleando también es análisis moleculares para diferenciar eh, las especies, pero mayor información de ello no. En este caso molecular lo está trabajando Susan con la Estación Biológica Biomanu. Ellos creo que tienen un convenio con alguna universidad de afuera que les hace los análisis hasta que ellos implementen su laboratorio y los puedan realizar en la selva de Cusco. Entonces, si tienen mayor curiosidad por ello, creo que sería la persona adecuada a responder. Ella ahorita no se encuentra acá en sala porque está en pleno viaje a Cusco y posteriormente a Lambayeque para el dictado del taller presencial, pero pues está en el grupo, le pueden consultar si quieren mayor información sobre los procesos moleculares para identificación de las hormigas. Como ella está trabajando con una gradiente altitudinal importante y muchas de esas especies no están descritas aún, es necesario para ella el uso de técnicas moleculares, ¿no? Para que le den un soporte en la diferenciación de una u otra especie. Entonces, mayor información de eso no cuento, pero sí tengo conocimiento que hay especies crípticas en grupos como Feidole, más que todo. ¿Alguna otra pregunta por ahí? A ver. Sí, si tienes más dudas o preguntas, la pueden realizar. Yo espero que esto no haya sido tan fuerte en temas de terminología, porque son pues palabras que uno recién está empezando a detallar, a conocer, a pues eh, a, a dar a entender, pero con la familiaridad, con la práctica, uno puede ya ir agarrando expertise en identificación. Y si seguimos con la clave, bueno, van a ver descripciones de la especie, algunas medidas también. Y a ver, ¿qué más por acá tenemos? Es una clave muy actualizada, muy completa para las especies del neotrópico, ¿no? Por ejemplo, acá la mayor cantidad de especímenes de Odontomachus bauri fue colectado para Brasil, pero también hay muestras de Perú que están depositadas en el Museo de Sao Paulo, que han sido utilizadas en este estudio, en esta revisión, y pues se tiene una mayor fiabilidad en este trabajo, ¿no? ¿Qué más? Por acá a ver si seguimos avanzando. Ya incluye a los machos en esta revisión.
Pero como te digo, ¿no? Hay que también, si tenemos una clave para machos recientemente publicada, también hay un proceso de adaptación, ¿no? Así, al igual que ustedes se están adaptando a terminología nueva con respecto a las hormigas, pues los taxónomos, los especialistas también se van adaptando a una nueva clave lanzada, ¿no? Ir testeando poco a poco eh, cada uno de los enunciados y a partir de ello diferenciar una de otra especie. También es un proceso, entonces no es que uno sepa todo y ya y se lanza a leer, pero claro, tiene mayor experiencia porque pues ya corrió una clave previamente elaborada para obreras y una para alados, para machos, pues puede ser un poquito más dificultoso o un poquito más comprensible dependiendo del grado de entrenamiento que uno haya tenido, ¿no? Mira, por ejemplo, acá, a ver, vamos a ver si se puede observar con... No, no hay láser acá, pero, a ver, acá seleccionamos y acá se puede observar claro la carina en forma de B, ¿no? Que es propio del género Odontomachus. Y eso, todas las especies de Odontomachus presentan esta carina en la parte de la cabeza en forma de B. Hay, como ya mencioné, un género que es Anochetus muy similar, mandíbulas lineales, un peciolo en forma de puntiaguda, quizás hasta el mismo tamaño también en cuanto a la proporción de todo el cuerpo, pero que en la parte de la cabeza no presenta esta carina en forma de V, muy propio de Odontomachus. Y así tenemos varias especies descritas acá por primera vez. Y a ver, eh, creo que tienen un análisis filogenético. Sí, acá podemos observar pues las diferencias en el peciolo, ¿no? Peciolo con pedúnculo, un peciolo sésil o que no presenta pedúnculo. Y debajo de cada uno de estos pedúnculos se observa también en una forma variada el proceso subpeciolar. ¿Se acuerdan, verdad? Si tuviera un postpeciolo, ¿cómo se denominaría ese segmento que se encuentra en la parte de abajo? ¿Se acuerdan o nada? Nada, ¿no? Entonces se denominaría peciolo subpostpeciolar porque se encuentra en el postpeciolo. Pero en este caso estamos con Odontomachus, presenta peciolo y debajo del peciolo se encuentra el proceso subpeciolar. Y nada más, creo que estas son referencias. Sí. Entonces, a ver si iniciamos la clave por aquí. Él también observó diferenciación en las cabezas, pues si podemos observar, en los vórtex, en vista frontal. Acá, como se estuvo mencionando, un peciolo pedunculado contra un peciolo sésil, que no presenta pedúnculo. Y bueno, ¿qué más? A ver, en la forma de la cabeza también ha observado diferenciación y le ha permitido catalogar, ¿no?, las especies. Así como nos explicó Mónica, ¿no?, que ella empezó con 3 grupos muy grandes y a partir de ello empezó a diferenciar cada uno de sus subgrupos en Hilomirma. También se hizo el mismo trabajo con Odontomachus, observando características generales y empezando de ahí, formando grupos y después formando subgrupos con otras características y contrarrestando con las descripciones ya realizadas de las especies ya conocidas y viendo cuáles son nuevas y cuáles son ya especies identificadas para la ciencia, ¿no? Es un proceso de revisión taxonómica propiamente dicho y que se realiza pues en este laboratorio en Paraná.
Esto es el mapa de distribuciones de todos los especímenes del género Odontomachus que se han utilizado para la elaboración de esta clave, que se han utilizado para la revisión de este género a nivel neotropical. Entonces vemos que pues incluye especies peruanas, ¿no? Especies peruanas reportadas tanto en la costa y que, si no me equivoco, es una zona de edad de, de La Libertad o Lambayeque entre sí, si es que por ahí no se equivocaron en colocar algún dígito de la coordenada. Y zona amazónica, zona andina y zona de transición, ¿no? De bosque montano hasta llegar a bosque amazónico en la parte de Madre de Dios. Si tuvieran alguna otra pregunta por ahí, o de repente voy a buscar alguna otra clave que tengo para otro género para que vean cómo es la diferenciación de una y otra especie, ¿no? Si tienen dudas, las pueden ir dejando en el chat o comentando por aquí. O algún comentario, algo que quieran compartir. A ver si encontramos una clave por aquí de un género amazónico. Ya, aquí encontré una que es eh, para el género Dinoponera. Este género no se encuentra en bosque seco, pero vamos a hablar un poco de él. ¿Por qué? Porque pues es la hormiga del mayor tamaño que se conoce para el neotrópico. Es una hormiga muy grande, más grande que la para poner a clavata, la muy famosa Isula. El género Dinoponera pues es el género que presenta las especies con el mayor tamaño registrado para hormigas vivientes, ¿no? Porque fósiles es otra historia. Entonces, uno podría pensar, ¿no? Que hacer una revisión para un grupo de hormigas, como es el género Dinoponera, que son grandes, que son visibles, eh, pues sería fácil, ¿no? Fácil de detectar diferencias entre una u otra especie, pero pues según lo comentado por la doctora Amanda Díaz, y el cual tituló su presentación en su debido momento, es que son hormigas grandes, pero con características de diferenciación pequeñas. Entonces, no fue tan fácil diferenciar una de otra. Y, por ejemplo, aquí tenemos a Dinoponera gigantea, una especie emblemática amazónica, que si nos fijamos en el peciolo,